Este trabajo aborda el tema pedagogía, qué es y los tipos. De ello se desprende la pedagogía negra, que es lo que vamos a profundizar más adelante, partiendo de determinadas preguntas, mencionando a qué se denomina como tal y las características que presenta. Luego de esto se identificarán las prácticas que aún predominan en la actualidad, ya sea de forma explícita o implícita, y para concluir se presentarán determinadas estrategias para los docentes en formación. Pedagogía proviene del griego pais, que se refiere a niño, y ago, que se refiere a conducir o educar. Entonces, se puede decir que es el arte de educar a los niños. La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo. Una de las características a destacar es la utilización de diferentes métodos, metodologías y estrategias que garantizan un proceso de conocimiento y aprendizaje eficiente. Existen diversos tipos de pedagogía, como por ejemplo la pedagogía ambiental, la científica, la familiar, la institucional. Otra de ellas, que es en la cual nos vamos a enfocar, es la pedagogía negra. El término pedagogía negra aparece en los años 80. Proviene de un libro de Katarina Rutsky y luego es difundido por la reconocida psicoanalista Alice Miller en su libro titulado Por tu propio bien. Esta denominación hace referencia a los malos tratos físicos y psíquicos que sufren los niños y adolescentes en la sociedad actual, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar. En muchos casos infiere negativamente en el desarrollo del niño, ya que estas acciones dejan secuelas en ellos, crecen más débiles y con miedo e inclusive afecta su proceso de aprendizaje. Esto se ve más en el entorno familiar, ese estilo de educación autoritario donde se busca doblegar al niño y está presente la manipulación por parte de los adultos. Utiliza métodos conductistas, es decir, mecanismos de estímulo-respuesta a través del castigo o el premio para generar conductas deseables por quien posee el poder, en este caso los adultos frente a los niños. La pedagogía negra es, por tanto, manipuladora. Estas personas lo que hacen es repetir lo que han experimentado y de cierto modo han marcado su vida, por lo que ha quedado en su subconsciente como buenas intenciones educativas. Pero en realidad esto no le hace bien al niño y para la psicoanalista Miller es un desacierto porque produce deterioros en él, principalmente porque no tienen la libertad de expresar sus sentimientos. Uno de los ejemplos que vamos a hablar es el de Adolf Hitler. Fue causante de tanto sufrimiento a otros seres humanos, consecuente de su niñez y que también fue víctima de malos tratos y palizas de su padre, el cual tenía sus propios fantasmas que lo perseguían, fruto de su niñez dolorosa, no resuelta ni aceptada. Estos factores llevaron a muchas personas al suicidio, creyendo que la vida es solo sufrimiento, surgiéndoles ante una gran depresión existencial. Alice Miller nos dice que no es el trauma lo que enferma, sino la desesperación inconsciente y reprimida al no poder expresar los traumas sufridos, la soledad, la desesperanza en la que el niño vive, la desesperación de no poder gritar sus necesidades y sentimientos de rabia, tristeza, humillación e impotencia. Otro de los motivos, en cuanto a la conducta del adulto, es el trato y la manera de educar que éste recibió en la institución educativa a la cual concurría. Antes, no tan alejado al día de hoy, en las escuelas predominaba el modelo pedagógico tradicional. Este se basaba en una metodología, en la retención de información a un modo de evaluación cuantitativa. El docente era la figura de autoridad y quien siempre tenía la razón. Los estudiantes aprendían lo que el docente enseñaba, pero sin una oportunidad de opinión o de pensar. Para el docente, ellos eran los que siempre se equivocaban y por lo tanto no generaba una retroalimentación continua, sino que daba más un monólogo que no existía el acto educativo.
Actualmente es poco visible este tipo de casos, ya que a medida que fueron pasando los años se ha ido evolucionando como sociedad. Han ocurrido avances tecnológicos y se han constituido nuevas leyes que regulan la protección del menor. Esta es una de las fuertes razones por las que ya no se da una pedagogía negra explícita ni en el contexto familiar y mucho menos en el ámbito escolar, además de que se han constituido nuevas ideologías y conocimientos. En cuanto a la educación moderna, se han dado cambios sociales, políticos, económicos y educativos que fueron causantes de planteos y desafíos en la educación. En el Uruguay, en 1876, fue José Pedro Varela quien propuso una reforma vareliana, en la que estableció que la educación debía ser gratuita, obligatoria y laica. Otra de las diferencias es que en los centros educativos tratan de satisfacer, en la medida de lo posible, las necesidades de la sociedad. Tienen como objetivo formar al ciudadano para incorporarse al campo laboral, también con el fin de que sea capaz de afrontar futuras decisiones o situaciones que se le presenten. Así como hubieron cambios rotundos, también ocurrieron otros que llevaron más tiempo, como lo es en el caso de la desintegración del modelo pedagógico tradicional. ¿Por qué fue complejo? Pues por las diferencias dadas en la sociedad. Una parte de esta apunta por el cambio y otra parte opta por mantener lo tradicional. En la decisión de esos últimos influye en parte la época en la que nacieron, la educación que recibieron y la sociedad en la que convivieron, es decir, a los antecedentes propios de cada persona causantes de la pedagogía negra. Por ejemplo, antes en las escuelas era común el poner en penitencia a los alumnos, el colocarles las orejas de burro, golpearlos con la regla. Estos actos lo dejaban más que nada secuelas emocionales. Volviendo al tema del modelo pedagógico que pugna en la actualidad, en la mayoría de los casos ya no se da el tradicional, sino que se aplica un modelo conductista. En este se prioriza la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, no solo de forma cuantitativa, sino que el interés está también puesto en el estudiante, es decir, el docente presta atención a su estado de ánimo, su motivación, el por qué no avanza, analiza las ideas y conocimientos previos del educando, la dificultad que presenta para aprender. En base a todos estos aspectos, el docente busca diferentes métodos para así aplicar nuevas estrategias y metodologías que garanticen un eficiente aprendizaje del alumno. Cabe resaltar que el que se dé un modelo conductista no quiere decir que aún no existan rasgos del tradicional, como por ejemplo el calificar a los alumnos cuantitativamente, la integración que se da en las instituciones en vez de la inclusión y la expulsión de los estudiantes por parte de estas. Existen muchos ciudadanos que apuntan a lo que dos escritoras decían. Azucena Carballo y Mireille Long denominan en uno de sus libros Pedagogía Blanca. Este tiene como base y objetivo el ofrecer por parte de la institución y con intervención de la familia las herramientas que los estudiantes necesitan para desarrollar todos sus potenciales con respecto a sus procesos madurativos, fomentando su curiosidad natural y su espíritu crítico, también la creatividad. Esta pedagogía fue inspirada en la pedagogía de María Montessori, que plantea un modelo de educación basado en un modelo cognitivo. Este consiste en incentivar la motivación de los estudiantes. Se busca adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo, además de lograr que el alumno mismo reconozca sus errores y se haga responsable de su propio aprendizaje. Ser docente implica no solo enseñar y evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino que también consiste en analizar sus prácticas y hacerse una autoevaluación. Implica estar dispuesto a cambiar los hábitos de trabajo e innovar, implementando nuevos métodos y estrategias. Hay una frase de 2006 de una investigadora y escritora, Martha Stone, que dice:
La enseñanza para la comprensión es un proceso continuo y no un método que los docentes perfeccionan e instrumentan de una vez y para siempre. Es decir, las actividades que forman parte de las estrategias trabajadas en el aula no constituyen un camino cerrado, sino que es el inicio de un proceso básico en la formación docente. El educando va descubriendo su propio conocimiento junto a las demás personas, en su práctica social, y el educador también va incorporando nuevos saberes y adaptándose a los cambios. Este debe saber implementar estrategias de enseñanza que estimulen el razonar y el cuestionar de los alumnos, para generar una comunicación, una retroalimentación que garantice la curiosidad, el interés y el aprendizaje de los estudiantes, además de generar un ambiente participativo en el aula. El lograr esto permite que los alumnos se sientan parte de la clase y de la institución, además de que los incentiva a seguir avanzando.